de hecho, siempre he pedido que las pláticas de lingüística sean con hielo seco. Por lo menos estaría así el ambiente con humo acá abajo. La idea de ver derivación y la idea de ver flexión, que es lo que estamos viendo acá, más que dar un dato puramente lingüístico, lo que pretendo es dar cierta información lingüística, sobre todo para trabajos no lingüísticos. Es decir, cuando en investigaciones de orden, sobre todo en antropología o etnología, se trabaja con cuestiones de lengua o interviene la lengua, no hay que perder de vista que se trata de dos hechos diferentes y que son altamente significativos. El caso de la derivación, insisto, de por sí es importante en ese sentido. Hace rato dije que la palabra tortilla en náhuatl es literalmente un verbo que se hace sustantivo, es el verbo cocer y se vuelve algo así como la cocida o el cocido, ¿no? En fin, es el objeto, como en español decimos hoy hay cocido, digamos, nada más que se refiere a la tortilla. Este dato es relativamente importante por dos razones en el juego que me interesa ahorita estar señalando. Uno de ellos es que la tortilla no es un fenómeno de mucha profundidad en el mundo náhuatl, porque al ser de mucha profundidad tendría una palabra por sí misma, no necesariamente derivada, se esperaría eso, ¿no? Que las palabras viejas o las formas viejas tengan derivadas, o derivadas incluso invisibles, que ya son muy difíciles de percibir, ¿no? Oreja es un derivado del latín, o sea, no viene la palabra tal cual, ¿no? Y la otra es que justamente lo que se decía, y yo comentaba hace rato, en términos de que no es la tortilla lo emblemático de lo mesoamericano, si quisieran ahora sí no es el maíz. ¿Sí? No todos tienen, por ejemplo, la tortilla llega tardíamente al norte de México. Y no nada más estamos hablando de la tortilla de maíz en términos de la tortilla de harina, sino si bien hay comales, y voy a llamarles comales, en realidad no son propiamente comales, de hecho no había comales, había tostadores de maíz, pero no había utensilios para hacer tortillas. La palabra en yaqui para tortilla es tascari, que es la palabra náhuatl, pero no la mandan los náhuatl, la llevan los españoles, o sea, los hispanos. Es una palabra que arriba tardíamente y también entre hermanos del norte. Pero bueno, es de ahí la relevancia de la derivación. La derivación siempre lo que nos da son pistas sobre la historia de las palabras, y si esa la asociamos a esta parte denominativa, estructuradora de la realidad y cognoscitiva o taxonómica, como la quieran ver, es de ahí la relevancia. Ver la historia de las palabras también en ocasiones es ver la historia del universo que estamos tratando de escribir, ¿no? A veces sí decimos una sarta de tonterías muy felices, ¿no? Pero bueno, ya es, pero como dicen, para eso es la ciencia. Pero esa es la derivación. La flexión es otra, la flexión es todavía más difícil. ¿Y por qué es más difícil? Porque en el caso de la derivación sentimos, como hablantes, que sí todavía somos, digamos, responsables de la construcción de las nuevas palabras. Si yo tengo un des del español, un des que tiene ciertas lecturas, un prefijo des, que tiene una lectura como ir contrario a, es que hasta las definiciones de los derivativos es, y si tengo hacer, deshacer, entonces puedo mandar este valor des con voluntad y formar palabras como desborrar, que esta es una palabra que corre muchísimo en el español mexicano, que significa lo mismo que borrar. ¿Sí? Hay hablantes que dicen borrar y hay hablantes que dicen desborrar, pero también hay descambiar. ¿Sí? Es decir,
Esto lo que hace es mostrar que en la derivación los hablantes sí manejan de cierta manera los valores. Ahí tenemos otros valores, hay uno muy histórico, el famoso de impensable, intocable, que ese es un valor negativo. Pero cuando aparecían los camiones de Pemex que decía peligro inflamable, no era de no flamable, sino de flamable hacia adentro, era de valor interno, y entonces, por decisión de algún retrasado mental, como siempre pasa, le quitaron y ahora dice flamable, ¿no? O sea, ahora peligro flamable, cuando en realidad era otro, era de relación interno-externa, ¿no? Pero bueno, en eso tenemos muchas, hay ejemplos muy bonitos en donde, insisto, en el uso de las formas, porque gastar y desgastar en esencia es lo mismo. Sí, gastar y se desgastan los zapatos y se gastan los zapatos. Pero bueno, en fin, en el caso de la flexión sí está fuera del control de los sujetos. Algunas se pueden recuperar, no todas como ahorita trataré. Pero ¿qué es la flexión? La flexión es lo que tradicionalmente llamamos la conjugación. Más tradicionalmente se llamaban los accidentes de la gramática. Esto está peor, ¿no? Pero bueno, había mucha sangre ahí. Los primeros auxilios de la gramática. Y en realidad, creo que allí el punto que importa es el recurso que tiene todas las lenguas del universo para indicar las categorías gramaticales. Y este es el punto importante, porque cuando se habla de la relación lengua-cultura, lo peor que pueden hacer es limitarse al puro léxico. Está bien, o sea, el léxico nos va a dar parte de la estructuración, nos va a decir qué elementos se consideran como relevantes o pertinentes, un poco lo que hemos estado diciendo, pero no nos dice absolutamente otra serie de valores más, llamémosle culturales. Las categorías gramaticales, es decir, al menos ahorita, antes de decir qué son, veamos los ejemplos. El primer ejemplo con doctor, doctora y tesista son las categorías gramaticales relacionadas con los sustantivos en español. Son universales, las categorías gramaticales son universales. O sea, todas las lenguas del mundo tienen categorías gramaticales y tienen las mismas categorías. Lo que no tienen lo mismo son los valores de las categorías. Es decir, en el ejemplo de doctor, doctoras, en los sustantivos, por ejemplo, hay 3 categorías, ahorita lo veremos. Pero la diferencia entre doctor y doctoras, flexivamente hablando, obviamente es el número, singular contra plural, y el género, ¿no? Género y número son categorías gramaticales, universales, pero no todas las lenguas del mundo tienen 2 géneros, como tiene el español, ni 2 números, como tiene el español. Ahí varían, pero la categoría de género y de número son universales. Tesista, con lo que decía hace rato, todas las palabras del español tienen género y número. No hay duda de que tesista es un singular. Somos hablantes de español acá, a menos que, o sea, al momento que alguien me diga que no, voy a tener que decir, pero bueno, ya sabemos. Pero cuando uno dice, ¿qué género tiene tesista? Pues el género que deba, porque a raíz del género se va a generar la concordancia relacionada con tesista. Si tesista o es masculino o es femenino. Y si es una tesista contenta, es femenina, y no es chiste. Y si es un tesista contento, es masculino. Y depende de referentes de la realidad, obviamente. Ahorita vamos a ver qué son las categorías gramaticales, qué es lo que se prioriza. En el caso del segundo renglón, pasarían, pasabas, pásales y paso. En realidad lo que está ahí en escena son las categorías del verbo. ¿Qué es lo que se ve en los verbos? El tiempo, el modo. Siempre cuando uno oye verdaderamente empieza a oír claramente tiempo, ahí sí tiempo. Modo, modo. ¿No? Ahí, aspecto, ahí dudo que oigan aspecto, lo que deben de oír es esto, bueno, ahorita les cuento un chiste chingón, el que ganó el mejor chiste del 2005, que es un chiste lingüístico, que es un poco lo que pasa por los conceptos, pero son conceptos, o sea, si yo los aprendí cualquiera. Y otra cosa que se llama voz, pero bueno, no importa. Y siempre están. En pasarían, hay un tiempo, hay un aspecto, hay un modo y hay una voz. Está automático, los hablantes lo saben, así que, aunque no lo sepan.
¿sí? Y por eso saben cuando algo no suena bien, es decir, nuestra capacidad hablante está ahí. Pero bueno, en el caso de las categorías gramaticales, tratando de dar una definición verdaderamente casi enciclopédica, chapa, es cada categoría es un recurso para verbalizar la realidad. No es, o sea, no, es la manera que tiene, no nada más el término léxico, sino hay que cuantificar los participantes, los objetos de nuestra realidad, hay que cuantificarlos, para eso está el número, hay que calificarlos, para eso está el género, ¿sí? Y cada lengua, cada cultura determina cuáles son los valores. Ahorita voy a dar algunos ejemplos. La categoría de persona es otra categoría relacionada con el sustantivo. Y en el verbo están las categorías que decía. Hay que ubicar los eventos en el tiempo. Y esto, insisto, lingüísticamente es cuando verdaderamente nos rebasa por razones que por lo cotidiano y porque es el instrumento con el cual comunicamos el mismo objeto de estudio, cosa verdaderamente excepcional. O sea, el arqueólogo no hace arqueología con la arqueología, ¿no? O sea, el arqueólogo hace arqueología haciendo arqueología. Un lingüista debe trabajar la lengua, y en el caso de nosotros, hasta con la misma lengua. O sea, esto es así como volverse, es un círculo, ¿no? Es cómo sacarla de ese enredo. Pero bueno, voy a dar unos ejemplos del español muy simples. El número es una manera de cuantificar, pero es una manera de cuantificar culturalmente. Y el primer ejemplo es una chingonería. Uno está comiendo y pide frijoles, plural, con arroz, singular. ¿Sí? Y nadie a menos que uno diga, no, yo ya voy a, ya saben, en este mundo del deber ser, no, yo voy a pedir frijoles y arroces, pidan arroces. No. Sí, pero es una manera que está ahí. Cualquier hablante va por el mundo, ni siquiera sea, a menos que verdaderamente cuando en uno de estas detenciones del metro, ahí en el túnel, digan, ay, voy a ver el número. Ya tengo un ejemplo, narices. Yo sí digo narices, ¿no? A mí se me tapan las narices cada rato. Y ya me dice mi mamá, ¿cuántas tienes? Pues dos, ¿no? O sea, ¿cuál? Pues esta, ¿no? Es como el caso de tijeras, pinzas, que son sustantivos, que son únicos, pero que están en plural. O sea, no hay un drama. La lógica no está allí, está en el uso. Estas son categorías. Aguas, este es un ejemplo muy bonito, ¿no? Porque uno dice, me da 2 aguas y no nos dan un vaso. ¿Me van? No, porque obviamente el plural de aguas está relacionado al contenedor. ¿Sí? Y el caso de aguas plural indica quiero 2 contenedores diferentes que tengan agua. No es 2 aguas diferentes, o sea, no le va a echar agua de Jamaica y luego le echa un poco de agua simple para que sean 2 aguas, ¿no? O en épocas de aguas. Esto que lo digo me parece muy, pero es en realidad cuando uno se pone a pensar en su propia lengua, el plural y el singular es otro. Y el ejemplo de rompecabezas gana. Porque rompecabezas es una palabra formada, esta no es por derivación, esta se llama composición, no importa, pero se hace necesariamente con un plural. Sin embargo, rompecabezas tiene plural, está la S al final de rompecabezas. Pero si es uno, es un singular, es un rompecabezas. Y si son 2, son 2 rompecabezas. Este no tiene plural, o sea, no tiene un plural agregado. Y hay gente que ya, palabras como portafolios, ya empieza a decir portafolio. Sí, es ir haciendo la masa. Hay un fenómeno en el norte de México bellísimo, al menos en el noroeste, en donde la palabra tenis ya logró su cometido, y tenis es plural, el singular es teni, ¿no? Y esto es oferta de teni en la publicidad, y así es, ¿no? Es decir, uno se alarma porque siempre hemos sido sancionados. Recuerden que un error lingüístico nos quita como 10 puntos del IQ, y creo que ya debemos después de eso, ¿no? Pero bueno, el caso del género. Cuando uno dice género, y hasta le agregué, género no es sexo. Obviamente tiene que ver con él, pero la vida misma tiene que ver con el sexo, ¿no? Pero tiene que ver con el sexo, con las cosas sexuales, no en todo. O sea, la mesa es femenino, no porque sea lisita,
¿sí? Es decir, la mesa es femenina porque así se clasifica, es un recurso totalmente clasificatorio arbitrario. En los seres vivos y en determinados seres vivos sí tiene que ver con el sexo, fuera de eso no. Por eso cuando yo digo, yo Polo, yo estoy contenta, alguien puede decir así, o tienes un problema de género o tienes un problema más serio. Lingüístico menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente el hecho de que yo sea hombre obliga a que todas mis concordancias sean masculinas. ¿Sí? Pero esto hace que verdaderamente sea totalmente arbitrario. Para nosotros, por razones entre históricas y lingüísticas, el sol es masculino, la luna es femenina. En Pima, por ejemplo, es exactamente al revés, la luna es masculina, ¿sí? y estamos hablando masculino realmente, ¿no? Y el sol es femenino. Pero bueno, en fin, y aquí doy ejemplos porque siempre uno asocia que el género se ve en las palabras, el español no muestra el género. Y antes de decir, bueno, doy ejemplo, mano es femenino, ¿y dónde se le ve el género femenino a la mano? No se ve. Borde, si es masculino, termina con E. Borda, termina con A, y bordo termina con E. Es la misma. En esencia, si se fija, realmente es la terminación la que hace la diferencia. Y los géneros hay que aprenderlos, así se aprende. Uno aprende el significado, pero también aprende las categorías gramaticales. Sangre es femenina y termina con E, borde es masculino y termina con E. Y luego tenemos ser, termina en consonante, ¿sí? Y es femenino, papel, termina en consonante. No hay manera. Son marcas, todo sustantivo en español tiene género, sin zafaderas y sin nada. Que coincidamos, eso depende de otras cosas. Pero nadie puede quitarle el género al español, ni la Asamblea General de Equidad de Género. ¿No? Ni, aunque no lo crean, llegó una solicitud a la Academia Mexicana de la Lengua, es que de una diputada, no se dijo el nombre, que bueno, en donde se pedía la opinión de la Academia para que la Constitución Política de los Estados Unidos, además que chico nombre, ¿no? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el pasaporte dice México, pero bueno, no importa, como todos tenemos apodos, ¿no? Nadie sabe cuál es el nombre. Sí, tendríamos que decir Estados Unidos Mexicanos alias México, ¿no? Pero bueno, que en la Constitución se quitara todo lo masculino y se pusiera ciudadanos y ciudadanas. Imagínense. No, se dijo que era una estupidez, verdaderamente retraso, ¿no? Es como culpar a la lengua de lo que el humano hace, ¿no? Eso me obligaron a pegarte, ¿no? Es que la lengua es machista, ¿no? Pero bueno, hay un ejemplo en términos de, en teoría. Yo voy a volver a abogado del diablo y dices, tú también decías antes que es una forma de significar la realidad. Entonces las feministas dicen es que estás ocultando un lugar, bueno, entre comillas, un género femenino, pues. Sí, ahí el problema es, primero, la capacidad que tiene otra persona para saber qué está pasando en mi cerebro. Segundo, la capacidad de las dos personas involucradas, tanto de ella como de yo, para saber qué recursos tenemos y qué recursos no. Es decir, eso nos hace... El ejemplo del género siempre ha sido, y los niños y las niñas, y se lleva el perro y la perra, es el mejor amigo y amiga del hombre y la mujer indistintamente. Y entonces el famoso dicho de que el perro es el mejor amigo del hombre, pierde su... ¿no? En fin. Pero eso lo llevamos a otras partes en donde lo que ahora está de moda, y es verdaderamente, son los eufemismos. No digas cojo al cojito, dile minusválido. No, y ahora no le digas minusválido. O sea, mi trato, y voy a dar un ejemplo nada más para que se vea. O sea, obviamente ahí hay posiciones ideológicas, y contra las posiciones ideológicas solo el poder decide. O sea, ahí sí que uno dice, pues a la larga. Doy un ejemplo. Esto es machista. Sí, no sabes. Yo estuve en la comisión de género del Consejo Universitario y dije, no puedo, ya no puedo. Porque dije, señores consejeros, y alguien dijo, no, consejeras y consejeros. Dije, no, consejeros. Estoy viendo consejeros. O sea, estoy viendo consejeros, no estoy viendo consejeras y consejeros. Estoy viendo un colectivo. Pero bueno,
lo voy a poner en otro sentido para que se vea bueno, ya lo de afromestizo ya es el África negra, la negra está en todos lados, el norte es negro, el norte africano es negro, claro que no. Entonces aquí tendríamos que decir a los no sé, a los de los barrios árabes del centro de México, de la Merced, son afromestizos, no, pues quizá uno sea medio asiático, a un libanés, pero bueno. No, el caso de los eufemismos lo que pone en escena es la idea de exculpar, sí, al sujeto responsable, echándole la culpa a quien no tiene la culpa, que es la lengua. La lengua no es, o sea, y doy este ejemplo, y aquí sí, ¿cuál es la diferencia? Y esto, todo hablante de español lo sabe, que lo pueda decir coherentemente, cuesta trabajo, ahorita verán por qué. ¿Cuál es la diferencia entre tú y usted? Así como hablan, nada más estoy en los corazones, pero hay un voluntario. Sí, pero son cuestiones de relaciones de poder. Tú es horizontal y usted es vertical. Pero hacia arriba, ¿no? Sí. Sí, en el centro de México. Porque sabemos que nos vamos al norte y en el norte todo es ustedeano, el famoso español colombiano es un usted, o sea, y un tuteo. La, digamos, explicación que ahorita se da es la pulcra, la limpia, pero cuando alguien, o sea, se ajusta a lo que es en realidad, ¿no? Es un recurso lingüístico para marcar distancia. O sea, pongo en usted, no nada más abro, no nada más marco una jerarquía, sino además marco una distancia, ¿no? O sea, la mantengo, ahí hay todo con sus fines. Pero cuando la gente dice que es una razón de respeto, ese es el ejemplo. No, yo tuteo a mi mamá y la respeto, ¿sí? Es decir, no es la razón, no está ahí. Y yo no puedo aumentar la madre con usted y nadie dice, vaya usted de chingas, pero no lo tuteo. No, son ejemplos, no, lo de los negros, este es un caso, el movimiento de los negros de la Costa Chica de Guerrero es bellísimo, porque se ven los politizados que no quieren ser nombrados negros y ciertas organizaciones, yo sí soy negro, o sea, ¿por qué no va a ser negro? ¿No? O sea, ¿por qué afromexicano? Eso no existe. Pero bueno, sí existe y no, todo es poder, a la larga está en ese juego. El caso del género, cómo se va, ¿no? Y más cuando, y es un ejemplo, ya, es decir, acá sale todo, por eso no podía discutir en la Comisión de Equidad de Género. Además se llamaba Equidad de Género, y yo decía, ¿y dónde están los otros géneros? O sea, ¿por qué nada más se habla de mujeres? ¿Dónde están los homosexuales y las lesbianas? No veo una encuesta, y no hay en la universidad, del número de homosexuales. Eso sí, ponen el número de mujeres y hombres en relación a todas las facultades. ¿Y eso qué? O sea, ¿qué? Bueno, sí es bonito, o sea, son cifras. Es cuando uno sabe que la realidad, ese debemos estar bien. Entonces, la realidad mexicana la hacen los censos. Y los censos, ¿quién sabe quién los hace? Porque están hechos con las patas. Mande. En el caso de Colombia y también algunas experiencias aquí en México, la elección, o bueno, nombrarse negro o afro tiene efectos políticos concretos. Para el caso de Colombia específicamente, ¿por qué las comunidades no se nombran negro? Hay una transmutación del concepto, efectivamente, como ustedes dicen, africanos bien negros, fueron nombrados como negros por los colonizadores, pero bajo una representación de identidad racial. Entonces, la medida en que las comunidades reviven sus procesos de identidades clásicos para que la negritud y se nombra como negro, pero de determinación histórica. Es decir, lo que hay es un proceso de interrogar la melanina. Ahora, lo afro es una estrategia política, como militancia para la conquista de derechos culturales específicos. Entonces, yo lo que pienso es que los movimientos negros lo que hacen es reinventar ciertos lenguajes que se han utilizado como formas de dominación, pero tienen fines políticos culturales concretos, que es su posicionamiento como sujetos de derecho. Entonces, en este sentido, las categorías son utilizadas como estrategias para representarse, pero al mismo tiempo hay un proceso de lograr esa propia historicidad de las categorías, en un nuevo proceso de nombrarse a sí mismos. Sí, justo es eso. Es decir, no hay inherencia. Y todas las palabras, lo decíamos al principio, si significan, están en el juego de la ideología solo existe en las relaciones de poder.
¿no? En las relaciones sociales. No, lo que dices es cierto. Y de ahí la idea de que tampoco son indios, de que no indígena, defender el nombre propio, puta, ¿cómo está? Es decir, no, es decir, el ejercicio, digamos, es cuando uno descubre, y ese es parte del dilema, por llamarle de alguna manera, los científicos sociales, y nos ponemos ahorita todos esa playera, es cuando nos enfrentamos a una actividad, llamémosle, investigativa, y la otra es la parte de compromiso político, ¿no? Hay gente que la puede mezclar y hay gente que es aséptico y hace A y B, pero efectivamente a la larga cualquier posición humana es automáticamente, y se mata a la gente por eso, y la religión es otro ejemplo, y lo que veamos, ¿no? El modo de vestir, todo, o sea, en realidad cuando entra la lengua es cuando hay un juego muy interesante, porque verdaderamente se culpan las palabras, y como bien lo dices, no, son banderas políticas y se defienden a muerte, ¿no? Llegando a absurdos, porque la realidad tampoco juega con una lógica de alguien que fuera como el juez de la lógica, ¿no? Hay un texto muy interesante de Franz Fanon, 10 negras máscaras blancas. Efectivamente, en su experiencia en Francia, él dice que iba en el tren y un niño le dice a su mamá, mamá, llama un negro. Y dice, yo no sabía que era negro, eres de Martinica. Y la mamá le dice al niño, mamá, el negro va a comerme porque el negro está temblando. Y dice, yo estaba temblando porque tenía frío. Entonces es interesante porque este juego de cómo se nombra el otro, a partir de esa relación de reciprocidad, es exactamente, o sea, se lo está nombrando en una posición de subordinación. Lo que dice Fanon es cómo transmutar esa categoría de lo negro para que no sea salvaje, sino en un ser humano. Pero es una relación también muy compleja porque es una psiquis colonial que está naturalizada en la conciencia de los sujetos, de la negritud en este caso, ¿no? Y romper ese esquema es romper estructuras de poder, efectivamente. Sí, y no necesariamente colonial, es decir, más gremial, ¿sí? No necesariamente con una metrópoli, sino más directo, más en lo cotidiano. Es que recordaba que alguna vez leí que esto de decir que algo se rompió tiene que ver con no tomar o no asumir nada se rompe por sí solo, ¿no? Alguien lo rompió o hubo una acción que hiciera, qué sé yo, pero era una posición que era muy también pues como de no asumir responsabilidad, acción humana sobre algo, ¿no? Es como el lado opuesto, ¿no? Sí, esto regresa al comentario de lo que era perfectamente. La lengua lo que permite es, en una categoría gramatical que se llama voz, en algún momento lo veremos muy fugazmente, no importa, o sea, la parte lingüística es lo que ahorita prueba, pero es la que le permite al hablante, si él aparece o desaparece, ocultar o no ocultar. Él se rompió efectivamente, es un recurso lingüístico que tiene el hablante para decir, yo desaparezco del discurso. Y están las pasivas, o sea, pero eso es, todas las lenguas del mundo tienen, son recursos en donde uno dice, no, hay cosas maravillosas como, en español sí se puede decir, así de simple, en español, que estas llaves abren la puerta a mi cubículo. Hay otras lenguas en donde no se puede decir eso porque las llaves no tienen voluntad, ¿no? Es decir, es impensable, pero el español, como la mayoría de las lenguas indoeuropeas, sí permite que un instrumento ocupe la posición de sujeto. Eso es natural. Ahora, que sea lógico, no, ahí entramos en unas discusiones verdaderamente, como se me perdió el perro, no, mijito, perdiste tu perro. Pero bueno, esto es así. O cuando la señora dice, es que me reprobó matemáticas, ay, sí, cálmate, tu hijo pensando en ti, ¿no? Pero bueno, no, pero eso un poco, es decir, lo que, de hecho, esto que aparece aquí en escena, y regresaremos al menos para... Quiero dejar la parte denominativa. Es cuando efectivamente el nombre propio o los nombres propios, sí, se vuelven banderas de cualquier nivel. Y ahí estamos en el escenario de lucha. Uno de los ejemplos, y esto así lo pongo a la consideración, son noticias relativamente recientes, pero en Chiapas y en Sonora está prohibido utilizar ciertos nombres para los niños. Esto es por ley. Esta es una estupidez maravillosa, pero bueno, porque dicen que es para evitar el bullying. Sí, o sea, en este estado protector que decida que yo no puedo llamarle a mi hija Guanábana porque se van a burlar de ella. En fin, o sea, podríamos pensar lo que sea, pero regresamos otra vez
a los nombres propios, en fin, de a de veras es un dilema de orden. Y lo que es importante es que no es un problema lingüístico. No es lingüístico, es social. Sí, lo que está ahí, o sea, el lingüista lo único que va a decir es un sustantivo, no es un sustantivo, o sea, es un compuesto que no aporta como lingüista, es un problema de orden social. El caso de los grupos indígenas mexicanos, y doy el ejemplo de los mijes, porque deciden no ser nombrados como han sido nombrados, en fin, cada uno tiene posiciones, pero los mijes se llaman Ayuk. Ayuk es idioma, o sea, ni siquiera se llaman personas, se llaman idioma, porque la tradición indigenista mexicana nombra